puerta de la crisis. Estamos en la crisis, pero estamos ingresando a lo que puede llegar a ser la crisis más profunda. Esto lo describen todos los economistas, no es que lo estamos inventando. El propio gobierno lo sabe. El tema es cómo se enfrenta a esa crisis, para atravesarla y para salir de esa crisis. El sistema productivo, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo está el sistema productivo argentino post-pandemia para poder atravesarlo? Está José Ignacio de Mendiguren, presidente del Vice, y además un hombre casi obsesivo por el tema de la producción, ¿no? José Ignacio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Fernando? Buenas tardes. Bien, muy bien. Gracias por estar conectado con nosotros. Contame una cosa, ¿cómo está el sistema productivo para enfrentar esta crisis respecto de otras crisis que enfrentamos en la historia argentina? No, realmente esta es inédita, ¿no? Inédita. La Argentina no tenemos historia, no la Argentina, Fernando, del mundo. Yo ayer tuve una entrevista vía conferencia con Hauman, es un economista, todos lo conocemos, del Fondo Monetario, a la tarde con Enrique Iglesias, y te dice que realmente es alarmante el mundo, la caída de la demanda, porque esta es una crisis de oferta y de demanda. Por la crisis vos no podés producir, falta oferta, pero también la gente no lo demanda. Para que vos tengas una idea y ubicar la magnitud de esta crisis, la caída del PBI ya en el segundo trimestre, que fue el peor, en Argentina fue casi el 19%, en Francia el 18%, en España se les cayó el 21% el PBI, en el Reino Unido el 21%. Ahora vos fijate con la asistencia que tuvieron que salir los gobiernos para paliar esta crisis, hoy tenemos un déficit fiscal en el mundo promedio, mira, en el promedio del mundo va a estar en el 14% el déficit fiscal. Argentina va a estar en el 10%. ¿Sabés cuánto Estados Unidos está proyectado? 23,8% de déficit fiscal, que creció casi 14 puntos. Claro, pero vos fíjate, José, por eso, vos fíjate, la pregunta mía apuntaba a lo siguiente, porque yo entiendo que la crisis es mundial y global. Y entiendo que cayó todo el mundo en promedio, algunos más o menos, pero en promedio para todos fue dramático. El tema es que para salir de la crisis no todos estamos igual. Entonces yo no sé si la Argentina está en promedio igual que otros. Por eso te pregunto cómo está Argentina para poder salir. No, muy bien. Primero hay que tener una magnitud de lo que significa esta crisis como falta de oferta y demanda. Y segundo, con qué mundo nos vamos a encontrar en la salida de la crisis, porque estás inserto en él. Entonces, hoy acá la gente habla de la post-pandemia. Yo creo que hay que ser claro, aquí hay que hablar la economía post-vacuna o antes de la vacuna. Porque está claro que la pandemia no ha definido nada. Todos se han equivocado. Todos hemos equivocado en los tiempos, que iba a ser un mes, que iba a ser 2, que ya la curva se achataba, después vuelve a producirse. Es decir, yo creo que lo único que sabemos de esto es cuándo empezó y no sabemos cuándo terminó. ¿Cómo entró Argentina? Bueno, todos lo sabemos. Entramos al borde del default, estábamos en default, con una deuda imposible de pagar, con una economía que venía cayendo en todos los órdenes, todos los índices de actividad, de nivel industrial, de recaudación, a una caída muy fuerte, en especial los 2 últimos años. Entonces entramos muy mal a la crisis. Vos fíjate que cuando vos tuviste los picos de muertes, de infectados en España, en Italia, pensá que habían entrado a la crisis con unos países que el ingreso per cápita era 32.000 euros, si no había pobres, vos no tenías asentamientos, no tenías el sistema hospitalario, podía ser escaso para la crisis, pero estaba bien equipado. Argentina entra a esa crisis con 50% de pobreza, 2.100 asentamientos entre Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y los hospitales que no es que no tenían respiradores, no tenían gasas, por decirte algo. Por eso yo digo, menos mal que hubiera pasado si el proyecto, lo que estamos transitando ahora, que todos los días miramos las camas, si no se nos agotan, nos hubiera pasado hace 3 meses, cuando teníamos 2.000 camas menos, 3.000 respiradores menos, etc. La economía, esto va muy importante a lo economía. Sí. Nadie sabe cuándo termina, cuándo va a empezar. Yo creo que hay que tener claro
hacia dónde vas en la post-pandemia, dónde aspirás a ir. Porque creo que Argentina tiene que aprovechar en algo esta crisis lamentable para cambiar definitivamente su estructura productiva, que no nos lleve a las crisis recurrentes cada 5 años. Y para esto hay que repensar a la Argentina. Argentina no puede salir de la crisis con parches, pensando que el problema va a ser un impuesto más y un impuesto menos. Hay que repensarla toda, estructuralmente. ¿Y por qué te digo esto? Porque tiene posibilidades Argentina para salir. Hay países que tienen un muy mal presente, pero van a tener un buen futuro, como empresas. Empresas con un muy mal presente, pero yo te garantizo que en el mundo que viene van a tener buen futuro. Entonces, Ignacio, lo importante en la crisis... Sí. A ver, Alberto Fernández dijo en esta semana, lo dijo, que los dólares están para producir y no para ahorrar, o no para guardar en realidad. ¿Pensás parecido, digo, sobre todo viniendo del lado de la producción y contando un poco este panorama que narraste? A ver, yo creo que Argentina, y esto lo digo a título personal, para mí tiene salida. ¿Por qué? No porque soy optimudo, miro cosas concretas. Yo fui el primer ministro de la producción de la Argentina en el año 2002. No es comparable, pero nos encontramos con una situación similar. Una crisis terminal, se habían roto los contratos, 18 monedas en la Argentina, el club del trueque, desde lo político, 5 presidentes en 10 días, que se vayan todos, etc. Hacemos una definición política que se salía vía que todas las medidas apuntaran a liberar la energía productiva de la Argentina. Y se hizo así. Y Argentina en un año, el mismo año 2002, cuando el mundo nos daba por explotados, pudo salir. ¿Y por qué salió? ¿Por qué salió? No es comparable, pero yo por qué tengo confianza y por qué lo digo. Salió primero porque la Argentina productiva estaba intacta, tenía capacidad de producir. Estaba mal con el 1 a 1 económicamente, pero el campo estaba bien equipado, estaba produciendo su segunda cosecha récord histórica. Teníamos un stock de inversiones en la industria que era el más moderno de los últimos 50 años. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Que no es poco. No había habido una guerra, no había habido un terremoto, era un problema financiero. Hoy es diferente la situación, es diferente. No. En cuanto a la productiva, el campo está generando una muy buena producción, muy buena tecnología, hay buen equipamiento industrial. Tuvimos un problema financiero, como siempre, por nuestro famoso modelo que le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho. Muy bien. Pero ¿qué es lo que más importante del 2002, que también está ahora? Que los argentinos, lo digo así con toda claridad, sé que suena grosero, que todavía viven acá, duermen acá, mandan a sus chicos al colegio acá, tienen un PBI fuera del sistema. Esto no hay otros países del mundo, Entonces, este es un país que tiene negocios, por supuesto. Si querés, después lo podemos hablar. La cadena agroalimentaria, la minería, la energía. ¿Tiene la capacidad de emprendedurismo? La tiene. Esto no es fácil. Pero José, yo te digo una cosa. Vos tiene el capital, Vos sos un optimista por naturaleza, yo lo sé. Pero el que te escucha dice, me habla de reformas estructurales en la Argentina, ¿no? Y yo tengo que entender que hablas de impositiva, que hablas de previsional, que hablas de laboral. No sé si son grandes leyes o reformas de a poco, pero reformas estructurales. Hablas de eso. Hablas de la capacidad de emprender que tiene el argentino, ¿no? Pero después escuchás, está bien, pero después escuchás algunas ideas, algunas cosas, algunas definiciones de hombres del gobierno, de hombres políticamente muy ligados al gobierno, que vos decís, pero atrasan 150 años. No vamos a ir a ningún lado. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿a dónde afincás tu optimismo? Si hay gente que atrasa 150.000 años. Muy bien. Primero, Fernando, vamos a ser sinceros. No hablemos de oficialismo y oposición, porque en la oposición no veo que se les caiga una idea. No, bueno, yo tampoco, pero a las ideas que se le caen a algunos oficialistas, más vale pisarlas y dejarlas. Como en todos lados, pero por eso, ¿podemos mirar 10 minutos para adelante? A ver, dale. Este debate, si querés, voy un día al piso y lo hablamos,
Estoy Sí, trabajando en un estás proyecto. invitado como siempre. Ahora dale, haceme un resumen ¿Cómo no? del por qué crees que sí. Bueno, primero porque acá lo que no se discute es cómo se crece. Discutimos hace 4 años que la Argentina, la agenda política es la LELAC, la LELIC, el Fondo Monetario, Sí. el pago de los bonistas y del proyecto de crecer y por dónde y estas áreas que yo te quiero demostrar que existen. No se habla. Entonces la gente está cansada, aburrida, dolorida, en una crisis enorme y la política no le llevamos la grandeza de objetivos, de decir esto que yo te quiero contar. Pero El estamos mundo de está acuerdo, difícil. pero a ver, José, pero estamos de acuerdo. Lo Bueno, que pasa es vamos que con el plan. vos me planteás eso y yo te planteo, pero vos viste lo que están tratando los senadores, vos viste de qué están hablando los diputados, vos viste, entonces están en una agenda completamente distinta incluso a la que estás planteando vos. Pero, a ver, yo soy parte de una coalición de gobierno, vengo del sector industrial, yo soy un industrial, no soy... Sí. Y a la Argentina le falta esto, el proyecto comercial. Yo te pregunto, ¿puede la Argentina llevar a sus exportaciones en menos de 2 años a 100.000 millones? Yo te digo que sí. Entonces vos decís, demostrámelo. Primero, la cadena agroindustrial, ya está el proyecto entrando al Congreso y con un acuerdo de toda la cadena agroalimentaria, que esto es lo interesante, porque en la Argentina sin acuerdo, Fernando, olvídate. Sí. Entonces, lo que necesita es que le mostremos en forma concreta, porque esto no lo ve, y vas a ver cómo la política se va a alinear, porque no es que estás peleando contra otra cosa, creo que estamos hablando de todo menos de lo importante. Y esta crisis te tiene que llevar a eso. Yo soy optimista, entre Está muy comillas. bien. ¿Por qué? Te explico. Los argentinos tenemos una tara muy complicada, que es como que no sabemos anticiparnos a las crisis. ¿Viste? No sabemos. Es como que tiene que venir la crisis, se tiene que generar la crisis y de la crisis sale la solución. Yo espero que lo antes posible entendamos que hay que encontrar un acuerdo político sobre hechos concretos, porque si no, la vamos a pasar mal. Y yo te digo, y hablo a título personal, yo vi una generación, lo he dicho siempre, de políticos jóvenes a los dos lados, en la oposición y en el oficialismo, que han nacido en la democracia, Bien. que tienen mucho por delante y que si no llegan a un acuerdo, corre... Ay, se complicó ahí la comunicación, me parece, ¿no? Bueno, pero ya estábamos redondeando. Igual está invitado José Ignacio de Mendiguren para venir al piso a charlar y a seguir debatiendo este tema, que es el tema de cómo salir adelante, ¿no? Y cómo regenerar